Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con la vieja guardia, con compañía de Gerardo España. Mi Gerardo, doctor. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Usted todo bien? Bien. Me alegro mucho, porque hay muchas cosas que hablar. Hablar de ¿Qué se le ayer, ocurre? y también de hoy. ¿Qué se le ocurre ayer? De ayer. La semana pasada, el programa pasado, yo le decía que tengo una historia que contarla, así de la vieja guardia. Mi primera experiencia internacional en radio. Eso fue en 1980, pero fue muy triste, pues mi ¿Por primera qué? experiencia internacional. Jugaban Copa Libertadores de América el Emelec y Universidad Católica. Acuérdese que en ese entonces había renunciado el Ñato García, dejó al equipo y lo tomó Jorge Lazo Logroño, ¿se acuerda? Lo Sí. tomó y fueron a jugar a Colombia con el América de Cali, en Cali, ese América de Cali de la primera mujer que hizo dirigencia deportiva en el fútbol, doña Beatriz Uribe de Borrero, que era la gerente de la América de Cali. Pero atrás están los niños. Sí. Están los niños con sus juguetes. Sí, exactamente. ¿O no? De esa época, exactamente de esa época que usted sabe. Bueno, y los ecuatorianos eran Católica y Emelec. Los colombianos eran el Independiente Santa Fe y el conjunto de el América de Cali. América. En aquel entonces, año 80, y esto por eso quería recordarlo, ¿no? En aquel entonces la comunicación pues no es como ahora. Usted coge el teléfono y marque donde esté y ya está. ¿Me escucha? Ya, vamos al aire. En ese entonces habían los famosos 4 hilos. Sí, ¿Se acuerda? Ya. 4 hilos que aparte Que había que contratarlos, pues. Claro, contratar esos 4 hilos, así se llamaba, 4 hilos, porque eran 2 cables que llevaban la señal y 2 cables que traían la señal, que era el retorno que se denomina. Entonces, los famosos 4 hilos, Jacinto estaba en Cali con el Emelec y yo estaba en Bogotá con la Católica, que jugaba con el Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. Mi primera experiencia internacional, que reitero me llevó Jacinto, a quien le tengo una gran gratitud, por Dios. Me dolió mucho no poder estar en su velorio, porque justamente yo estaba en clínica, estaba hospitalizado y no pude estar con él. Y bueno, lo que pasa es que fracasó por los 4 hilos. Acuérdese que en ese entonces usted tenía que comenzar 2 horas antes a llamar a la torre no sé cuánto, ¿no? Sí, o sea, pero era de Colombia. Claro, yo estaba Colombia, en el para camping. que Colombia firme el convenio con Yetel. Claro, exactamente. No, era un relajo. Y la torre estaba ahí entre Quito y La Tacunga, y de Quito a La Tacunga, la estación terrena, me acuerdo que se llamaba en ese entonces. Y tenía uno que hablar, y entonces Jacinto estaba desesperado que yo no salía. Yo estaba probando, yo estaba con la asistencia de los técnicos de Caracol en Bogotá. Jacinto estaba en comunicación con el técnico de Caracol. Jacinto tenía gran relación extraordinarias con los colombianos. Con los colombianos, exactamente. Oiga, el asunto es que nunca salí. Así. Nunca pude salir. No sé qué pasó. La señal nunca llegó. No pude salir. Pero yo me enfermé. Y me enfermé de la garganta. Wow. No, y de tanto hablar ya estaba en el segundo tiempo, se jugaba todo, y yo me decía que sigue hablando, atención, estación terrena en Quito, atención. Y con eso. Lío que eran esas transmisiones. Oiga, o sea, y fracasé en esa primera experiencia internacional, pero ya le digo por qué, la tecnología. Mire ahora cómo usted puede salir ahora. Sale de cualquier lado. Es una cosa de loco. Y le digo de que todas esas experiencias en transmisiones, Jacinto era el rey. Sí. Era el rey. Una vez Jacinto transmitió desde Nueva York un partido de fútbol que jugaba Barcelona. Desde un monedero. Desde un monedero. Nadie quiere creer. Me dicen, Mario, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? Aquí abajo, bajando la tribuna, hay un monedero. Pero tú no alcanzas a ver la cancha. Ya tengo solucionado. Tengo un
una persona que me va a hacer las señas. ¿Cómo las señas? Laterales, centros, tiros libres. Y me Fantástico. va diciendo cuáles son los cambios y todo. Así que se echó la transmisión. Sí, sí. Desde esto, tú dices que la gente estaba en la fila queriendo llamar por teléfono porque era público, pues. Y él había puesto a otra persona y dice, váyase al de allá, que este señor tiene un problema, está hablando por teléfono. Y se pasó transmitiendo todo el bendito partido con lo que le contaba el otro, pues. Oiga, yo hice una transmisión, doblar una transmisión, eso sí que es difícil, eso es muy difícil, doblar una transmisión. Tenía que transmitir, escúcheme Mario, tenía que transmitir un partido de Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa, que era para Atalaya en aquel entonces. Y no había línea. Imposible transmitir desde el estadio, no había línea, no, ¿cómo hago? Yo me voy al hotel. Y me fue del hotel, que me llamaron al hotel y yo escuchando una radio a Carlos Efraín Machado. No te puedo creer. Escuchando a Carlos, entonces lo que decía Carlos Efraín Machado, ellos con sus términos, yo con los míos le metía la cuestión acá. Pero había que sacar la transmisión. Pero había que sacar la transmisión, ¿no? O sea, había que sacar eso, pero es difícil, ¿ah? Eso no lo puede hacer, perdóneme, pero eso no sé, o sea, yo tuve muchas dificultades. Oiga, uno viajaba primero con un maletín relleno de equipos y todo, y después hacer las gestiones, que prueba esto, que eras casi un ingeniero electrónico, tú que conecta la consola, que prueba con Guayaquil, con Quito, que ya va la llamada internacional. No, era una locura. La próxima semana, le prometo, vamos a hablar sobre una cosa, que usted también, a mí me emociona cuando yo hablo de esto porque esta fue una de las transmisiones más lindas que yo he hecho en mi vida. Una transmisión triple. La próxima semana les voy a hablar, donde usted intervino también. Usted estaba en Nueva York, en el máster con Andrés Gómez. Yo estaba en Chile, Jacinto estaba en Argentina y unas 3 transmisiones para Caravana. Claro, lo recuerdo, que era todo un... Sí, coincidieron. Claro, simultáneamente los 3 eventos. Y transmitimos los 3 eventos y estábamos en todo. No había cómo faltarle a Andrés Gómez, que estaba en su mejor momento, claro, en un máster. Claro. No, eso fue impresionante. Sí, la tengo presente como uno de los hechos importantes fue lindo en transmisiones deportivas, como cuando Jacinto se fue a la Unión Soviética. Claro, en la selección ecuatoriana de Grimaldi. Claro, pues, que pasó por La Habana, después se fue a todo, pero no es que solo era Moscú, se iba a Kazajistán. No, fueron muchos países, muchas ciudades que en ese entonces la Unión Soviética. Era un consolidado. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Bueno. Oiga, he estado conversando con su compadre, también es Pocho, ¿no? Claro. De manera de ser un obsesionado con Díaz. Porque yo comencé la conversación diciendo... Hay buenos 10 en la historia del Barcelona. Y he encontrado una cantidad de jugadores en su época correspondiente que vinieron y dieron cátedra como 10. Y él se enfrasca en que como Díaz no ha habido otro. Y entonces es que sabe que son los números que se respalda Pocho, son los números que se respaldan. Pero también hay que pensar en la cantidad de años que ha tenido Díaz en el Barcelona, ¿no? Estoy hablando de quién mostraba gran fútbol. Porque esto de las comparaciones dicen que son odiosas, son más difíciles que odiosas. Las comparaciones son buenas. Porque tú las llevas, dices, yo lo vi, tú lo viste, Pelé, Maradona, Messi. Tú no puedes cualificar a un jugador. Tú tienes mayor, criterios cuando los has visto y sabías lo que representaban estos jugadores técnicamente. Eran de lujo los que venían. Por ejemplo, Víctor. Mire, yo le tengo secuencialmente cómo fueron llegando, porque Barcelona recién en el 62 se despoja de eso que eran el equipo criollo, ¿verdad? Porque hubieron muy buenos 10 en Barcelona. Hoy hablaba de Alejo Calderón, que era un excelente jugador. Yo tuve la oportunidad hasta de compartir equipo con él. ¿Cuál fue el primer 10 famoso que llegó a Barcelona? ¿Gerson? No, fue Nivaldo. Nivaldo, ya. Nivaldo, porque antes habían venido, mire,
Yo tengo anotado un Guizo, uruguayo, que jugó en el 59, antes de que Barcelona, pero Guizo era un jugador regular, no duró mucho. De ahí vino George también en el 63, pero este jugador venía del Vasco da Gama, primera categoría, y venía del Deportivo Cali siendo figura, porque cuando usted va al Cali y dice Nivaldo, es como cuando usted va al Junior y hablan de Panor. Pues, ya, claro. ¿Verdad? Nivaldo era un jugador alto, un volante 10, ceremonioso, no era tan rápido, pero tenía un panorama. Dice la historia, cuentan, y usted se lo puede preguntar a Guacho Muñoz, que Nivaldo tenía un tiro libre de esos descomunales que hacían la torcida esa, ¡guac! A los brasileños, la hoja seca. La caída de la hoja de vaca. No sé. La hoja seca, que lo inventó Didi. Ya la jugaba Didi. ¿Y Nivaldo fue el que le enseñó a patear Nivaldo se quedaba con Guacho Muñoz, porque Guacho tenía un fusil, un cañón, pero Nivaldo le enseñó el chanfle, ese que la bola va... Toma el efecto, sí. Toma el efecto. ¿En qué bola? De cuero revirado. Upa. Que eran más pesadas. Es difícil ver. Nivaldo era fuera de lote. No, lo que pasa es que no estuvieron 10 temporadas, 11 temporadas, porque fueron brillantes, se fueron a otros equipos y todo lo demás, había que pagarle en ese tiempo, no había tanta economía, ¿no? Ese para mí fue un jugador muy importante. Guacho le puede confirmar la calidad y la categoría. Yo sí los vi. ¿Qué cantidad de años estuvo? ¿Qué tiempo estuvo en Barcelona? Mire, yo lo tengo aquí a Nivaldo en el 64, porque ya en el 66 viene otro jugadorzazo que había venido al Ecuador, no al Barcelona. Había llegado al Everest. Me refiero a Moacir. Claudio Moacir Pinto. Bueno, es que Moacir Pinto no era cualquier jugador. ¿En selección, pues? Escúcheme. Peñarol, de Alberto Spencer. Claro. River Plate de Argentina, con Lino Nega, Pinino Más, etcétera, etcétera. Un equipazo. Luis Artime, Moacir estaba ahí. Y después viene al Everest, sorprendentemente. Barcelona se da cuenta que la monita Moacir, que había jugado el Mundial del 58, que no podía ser titular porque jugaba pelea ahí, ¿no? Claro. Imposible. Moacir es uno de los mejores que han venido acá. ¿Por qué tenía él una sobriedad? Él bajaba la pelota y la dormía. Alzaba la cabeza y te tiraba 30 metros. Bateaba tiros libres como los dioses. Tiros penales. Impresionante. Tenía una sensibilidad a la pelota. Era un espectáculo, Moacir. Bueno, por algo había sido seleccionado para un mundial. Pues, ¿no? Y se quedó, vive acá. Vive todavía acá. Vive acá. Por Loja creo que vive por allá. No, él vive aquí en Guayaquil. Guayaquil está, allá. Vive en Guayaquil. Él fue técnico de la primera selección que clasifica a un mundial juvenil, a Canadá. Ya, sí. Él fue a Canadá, dirigiendo. Lo que pasa es que él no va a Canadá, perdón, va a Lima. Claro, porque fue el profesor Macías. Eduardo Macías. ¿Sabe por qué no viaja a Canadá? Porque él odiaba los aviones. Dice que él cuenta que fue un sufrimiento ir a Suecia. Pero es bastante raro porque él teniendo ese espíritu errante, porque si jugó en Argentina, si jugó en Uruguay, si jugó en... Tiene miedo. Y vino al Ecuador. Tiene miedo. Y vaina por compromisos. Pero no aguantaba. Tanto es así que a Perú, a Lima, llega primero la delegación y él va en bus. ¿Sí? Él no fue en avión. Si yo lo puedo hacer en bus y ustedes me esperan, yo voy. Óigame, déjeme decir una cosa que me hizo acuerdo ahorita usted este tema de los viajes y todo. El otro día quiero enviarle un saludo muy grande a este gran jugador que hablamos el otro día, Osni de Oliveira. ¿Sabe qué me sorprendió? Me llamó Osni a contarme una historia bastante triste. Pero me llamó y me habló que había estado viendo el programa cuando hablamos del 9 de octubre, hablamos de la Cambayota, ¿se acuerda? Sí, ¿no? Sí, él ha estado viendo, estaba viendo el programa y me llamó
Osni de Oliveira desde Brasil, y él me dice que quiere venir acá al Ecuador, o sea, quiere venir, pero no, lo que él quiere venir, pero es en moto. Mírate, quiere venir en moto, tiene una moto preciosa, me la mostró, hay una moto, y está buscando a un amigo que lo acompañe para venirse en moto. Él está pasando, yo le quiero enviar un abrazo muy grande a Osni, está pasando por una situación bastante triste. La señora de él le dio Alzheimer. No lo reconoce, nada. No, eso es terrible. Es feísimo, me dice, y Gerardo, yo te llamo a agradecerte, porque me consuelo viéndole un reportaje que le hicimos para el programa Acción, cuando jugaba Osni acá en la casa con la señora, donde entrevisté también a la señora y ella hablaba y me contenta mucho, y por eso yo te estoy llamando, dice, oye, qué bonito lo de Osni, mire que de una cosa salimos a lo otro, porque se quiere venir en moto por acá. Dejó un gran recuerdo acá. Claro. Qué jugador, qué rapidez, qué técnica que tenía. El Super 9. En el Super 9. No, eso era un equipazo. Sí, lo trajo a Yericiño. También Omar trajo a otro mundialista, hablando de Moacir, mundialista. Pero cuénteme, ¿qué otros volantes 10 mire, estamos hablando, le pelean a Díaz? Gerson Teixeira. El motorcito le llamaban, sí, ¿no? El 70. ¿Sabes con quién jugaba? Hacía trilogía con, ya lo voy a decir, con el Coloría Coronel, con Jorge el Pibe Bolaños y él. Ese equipo la tocaba como los dioses. Hubo una canción, pues se acuerda que hay una canción de eso, claro, de los apodos, claro, ¿no? Ese es Gerson Teixeira. Jugadorzazo. Era rapidísimo. Porque uno decía, en ese tiempo dicen que el fútbol era lento. No, se movían más lentos, pero la pelota la tocaban más rápida. Porque esto no es cuestión de velocidad física solamente. Pero este tenía la cualidad de ser rápido también. Y técnica, mucha técnica. No, era muy técnico. Ese es Gerson Teixeira. ¿De qué año estuvo? 70. Él estuvo como 4 años. Ya. Sí, no, y marcó época. Sino que ocurre que han llegado tan buenos que uno los comienza a dejar como en tercer orden. Porque Barcelona se da el lujo, después que se va Gerson, de traer nada menos que Epanor, el artista. Don Víctor Epanor. No, era fantástico. Pero era el hombre más alegre que había en la vida. Claro. Le gustaba las noches guayaquileñas. Las discotecas. Infinity. Ahí lo veía bien parado a don Víctor, el artista Epanor. Pero... Y previo a partidos importantes. Pero Epanor, no cabe duda que para mí fue uno de los grandes 10 que tuvo el Barcelona, y le respondió a Barcelona. Claro. Y él respondió en los momentos más decisivos del Barcelona. O sea, él había partidos que él no figuraba, pero en los partidos más importantes era donde él era la figura. Víctor Epanor. Vea, le metieron el cuento aquí a todo el mundo que Epanor jugaba muy bien los fines de año. Para que le renueven el contrato. Y la verdad es que se hacía un monstruo en las finales, sí, ¿no? Sí. Se agrandaba. En los cuadrangulares, en los hexagonales. Era calidad. Por ejemplo, yo estuve en esa final. Por ahí atrás estoy en esa fotografía, le cuento. Por ahí se me puede ubicar. Sí. Claro, yo estuve ahí, en ese estadio. Ese es el modelo. El 9 de mayo. 9 de mayo. Esa es la chilena. Ahí lo convirtió en leyenda, Epanor. Yo hice borde del campo. Hice borde del campo a Jacinto en ese partido. Sí, ahí en el 9 de mayo. Claro, en la foto que él brincaba así, tiene al lado nada menos, si sabe quién es el que está al lado. Pues no, Escuriño. Claro, cómo no me acordarme de Escuriño. Gran jugador. Y lo bueno de la jugada... Luis Carlos Machado, Escuriño. ¿Sabe que lo bueno de la jugada es que hacen una combinación con Tenorio, maravilla, claro, que era un monstruo también como puntero derecho? Él entrega la pelota. Él le entrega la pelota, él la pica. Se me da vuelta. Gira de espalda al arco, la pica, la pone a la altura que él quiere y ahí saca él. Pero es que... Lo venció a Sousa Duarte. Pero es que Sousa Duarte no la vio nunca. Oyó el griterío, pues. De que duró más de 6, 7 minutos, porque para mí es uno de los mejores goles de todos los campeonatos.
Claro, Víctor Espanor. no, por supuesto, es un gol histórico, es uno de los goles históricos fue un golazo. del Barcelona, así como el del padre Basurco en La Plata. Claro, Este del no, título no. es indiscutiblemente. ¿Sabe usted cuántos goles marcó Víctor Espanor en Barcelona? 70 Claro, goles. casi le digo 70. 70 goles. En la primera, en la primera temporada del año 1980 marcó 18 goles. Después marcó, en la segunda temporada marcó 22 goles. Espérese. Pero en total jugó 145 partidos. Claro. Víctor Espanor con el Barcelona y marcó los 70 goles. Ese era un jugador fuera de serie. Cuando usted va a Colombia, le hablan del Junior de Barranquilla, hablan de que ha sido uno de los mejores El extranjeros. Junior vino para acá, ¿no? Sí. Uno de los mejores extranjeros que ha llegado a Colombia ha sido Espanor. Sí. Y las veces que ha llegado ya acá una Pero vez. jugó varios equipos. Una vez tengo lo entendido, ya en entrevisté. Colombia. Sí. Mire, de ahí pasó un buen tiempo en que Espanor pues ya se retiró. Tuvo un inconveniente acá, tuvo un inconveniente, un serio inconveniente, que por eso se debió irse. Ya los detalles no importan. Pero mire, le digo, cuando él se va, que estábamos hablando del 85, ¿verdad? 86, 87, por ahí, había que buscar su reemplazo, que se fue, no lo querían, no querían que se Y vaya. fueron a Chile a ver así. No. A Colombia. No, claro. A Colombia. En el Junior Mire. jugaba. Espanor tenía una cualidad. La gente iba al estadio A verlo jugar. a verlo Sí, jugar. señor. Yo pago mi entrada para irlo a ver, para venir a ver a jugar a Espanor, decía la gente. ¿Sabe quién? ¿A quién lo tiró de nalga? ¿A quién? Ya le voy a decir. Partido amistoso. Cosmos de Nueva York. A Giorgio Chinaglia. ¿A quién? No, a Beckenbauer. Ah, Fran Beckenbauer. Le hizo eso de que le jalaba la pelotita y se le fue por la raya. Sí, sí. Y Beckenbauer se va de nalga. La gente celebraba, pero es impresionante lo que Espanor era. Era un show. Por eso le decían el artista. El artista. Que era un show. La gente pagaba la entrada Daba gusto verlo por jugar, verlo sí. a Espanor. Claro, de ahí habían venido jugadores de la estatura de Santis, por ejemplo, un brasilero que no fue ni fu ni fa. Venían bien recomendados, pero cuando llegó ese Víctor Espanor, claro, tenía una calidad con la pierna izquierda. Pero cuando se va Espanor pasa un buen tiempo en que probaban, por ejemplo, trajeron a Chicota, ¿verdad? Que era otro brasilero. Claro, sí, me acuerdo. Buen jugador, Pero no respondió. pero muy frío. Él le llegaba a la pelota, no la buscaba, la gente lo comenzó a criticar, se fue. De ahí tengo, por ejemplo, Mario Rubén Quiroga, ¿se acuerda que jugó en la Católica, Sí, en el sí, Bonita claro, Banana? claro. Jugó en Barcelona, buen jugador. Trajeron en el 82 también, pero no duró mucho Quiroga. Usted se debe recordar, Jair Goncalves, Sí, Jair un Goncalves. brasilero que había sido campeón de América con el Peñarol, Sí, en Uruguay. pero tampoco funcionó. No. La gente lo comenzó a criticar. De ahí Raimundinho. ¿Usted se acuerda de Raimundinho? Lo taxaban de vago a Raimundinho, que era Sí, vago. vaguísimo. Sí, que era vago. Vaguísimo. También te fuiste. Pero ahí le llega Vasconcelos. Severino Vasconcelos. Es un jugadorzazo. Lástima que se quedó tan poco tiempo. Sí, tuvo muy poco tiempo. Pero quedó campeón del Ecuador. Hoy debe tener 70 años Severino Vasconcelos, el querido Vasco. ¿Sabe usted que la hija de Severino es jefa de prensa de la selección chilena? Tiene claro. varios años trabajando ahí en la Federación Chilena. La hija de yo conversado muchas veces con ella, que ya tiene 70 años, sí, 70 años de vida. Claro. Él era brasileño, pero se nacionalizó chileno. Su mayor parte de su vida la jugó en Colo-Colo. Claro, pues figura. Figura en Colo-Colo. Y ¿usted sí se acuerda de la lesión que tuvo Severino Vasconcelos? No. Uy, y por eso se fue, pues. ¿Pero cuál fue, pues? De la columna, Ah, pues. sí, ya, Acuérdese lo el recuerdo. tema de la columna, Claro. algo muy parecido de lo que le ocurrió a Iván Hurtado
Claro. ¿Se acuerda usted Iván Hurtado. ¿cómo se llamaba? Capeira, el lago Capeira, en esos toboganes? Algo parecido le ocurrió a Severino Vasconcelos y tuvo que irse por esa situación. Por eso estuvo tan poco tiempo. Él estuvo un año aquí. Un año, en el 80, del 85-86. O sea, él llegó a mediados del 85. Él llegó a mediados del 85. Claro. Formó parte de un equipo campeón, ahí está. Un equipazo ese, ¿no? Ese es el partido que golea al Quito 6-1. Sí. Y Severino pues hizo un guapachá. Todos lo recordamos, es su gran capacidad de manejar la pelota en velocidad. Movía el cuerpo, pero la pelota siempre iba recta. La gente se comía el cuento que se iba a ir para la derecha. Y le pegaba muy bien a la pelota. No, tiros libres era fantástico. Muy bien. Ese es uno de los mejores 10 que ha llegado acá. Sí, fantástico. Lástima que tuvo, sí, como bien lo dice, esa lesión. Esa lesión, y eso decían que no iba a poder volver a jugar. Sí. O sea, fue tan dura la situación y que él se preocupó mucho. Yo estuve con él varias veces, o sea, tratando con entrevistas y visitándolo. Y él lloraba diciendo que parecía que los médicos le decían que ya no iba a poder volver, pero felizmente volvió. De aquí se fue a La Serena, a Chile, a seguir jugando, pero ya en otro nivel, ¿no? Ya le quedó todavía secuelas de eso. Se tuvo que ir porque si no ese hubiera sido ídolo acá. Claro. Y en el 86, cuando ya se fue Vasconcelos, llamaron a Toninho Vieira. Ese era un jugador, o sea, ese era un jugador no tan bajo, ¿verdad? Debe haber tenido 1,82 m por ahí, pero era un león en la tenía unas condiciones. Ahí está, ese es el flaco. Un león en la media Toninho cancha. Vieira. Aunque él tiene una cosa, él era ídolo también dentro del Barcelona, pero acuérdense que él se comió un penal. Bueno, sí, pero espérese, pero en ese penal, y la gente como ya en sus últimos años, ya como que no le gustó mucho ese penal que se comió, pero en la cancha, qué jugador, de verdad, uno de los mejores. Dale, ¿sí? Corría, regresaba, corría así, muy completo. En ese entonces él era un 8 de la actualidad. Sí, porque él marcaba y salía jugando. Era un conductor de buen criterio, manejaba con una pausa, tipo así Pepe Páez, ¿verdad? Que tenía esa elegancia para girar. Y la verdad es que mire ese equipo, ¿no? Ahí está Toninho, ¿no? Claro, Montanero, Toninho. Con Izquierdo, que en paz descanse, ¿no? Ese es Benítez, el delantero del Colorado, ¿no? Sí, Benítez. Claro, Talcíbar. Mire usted, ¿no? Ese equipo, ¿no? Palito Ordóñez. Palito Ordóñez Claudio está a la izquierda. Alcíbar. Olger, pues. Olger Quiñones. Buen equipo. Don Tulio. Oiga, ¿y qué me dice por uno de los mejores 8 del Ecuador? Pues Mafalda. Vázquez. Ahí está. Ahí está, sobre la derecha. ¿Qué equipo ese? Muy bueno. Campeón del 87. Mire, debió pasar un buen tiempo. ¿Sabe quién llega? Troviani. Marcelo Troviani. Él venía teniendo un problema en Chile. Claro. Lo expulsaron. Claro. Lo expulsaron. Él tuvo un problema con un árbitro y lo expulsaron y se lo trajeron acá a Ecuador. Y ahí hubo un conflicto de decir que por qué si lo habían expulsado en Chile debía tenerse. Ya intervino FIFA incluso para regular un poco esta situación. Que si un jugador tiene un problema de esas características en un país, claro, la sanción debe ser general, no solamente para ese país. Pero jugó. Jugó, sí. Jugó y fue finalista de la Copa Libertadores, pues, del 90. Claro. De que se pierde con Olimpia. ¿Y usted lo tuvo como entrenador? Claro, yo lo tuve como entrenador. Una buena persona, ¿no? La verdad es que mundialista, él fue suplente de Maradona. O sea, estamos hablando de cosas mayores. Cuando Maradona no pudo hacer una gira por Europa, él fue la figura de esa selección en Alemania, por ejemplo. Lo recuerdan, hay un partido que se juega, un partidazo que se juega Marcelo, y la otra vez lo pasaban por la televisión, donde distinguían la gran actuación de Troviani, ¿no? Que hizo figura acá, mire, con Saralegui y el Loco Acosta, ¿no? Claro. ¿Qué equipo ese? Que mereció la Copa Libertadores, sino que se hicieron. Por aquí anda uno, pues.
que formó parte de ese Olimpia. Almeida. Claro, pues Claro, el Almeida. arquero. Claro. Ever Hugo Almeida. Mire cómo Que se son. salió como 2 metros. Mire cómo son las cosas de la vida, mire cómo son las cosas de la vida. Hoy hemos hablado y recordado de que dos grandes figuras del fútbol mundial han jugado en el Ecuador. Sí. Si hablábamos de Claudio Moacir Pinto, que era el reemplazante de Pelé, estamos hablando de Marcelo Troviani, Era el el suplente de Maradona. ¿Te imaginas esa dimensión de jugadores de la dimensión, no? De la calidad que llegaban acá. Claro. Sí, y bueno, pues no estuvo mucho tiempo, estuvo un año Marcelo, ¿no? Porque también ya estaba Ya en las últimas. en sus últimos tiempos. Pero como dio todo, jugador ¿no? activo. No, fue figura de ese Barcelona. ¿Sabe quién llega? Insúa. Rubén Darío, que le va bien hoy El en el fútbol, dirigiendo al técnico. Independiente. Fue un buen jugador. En el 91 llega. El poeta le decían, ¿no? Porque la verdad es que tenía un tacto con la pelota, tiros libres buenos. Era un buen jugador, ¿no? Creo que Estadio le sacó una foto con un frac a Es que Insúa. era muy elegante No, para sí, jugar. Sí. Sí, era fantástico. Insúa, Rubén ¿no? Darío Insúa, ¿no? Hizo buenas temporadas con el Barcelona, se lo recuerda muchísimo en el Barcelona por todo lo que se... Mire este equipo, ahí está el Pavito Noriega, Dios mío, está Gavica, está Carlitos Muñoz, Carlitos está Muñoz, está Hurtado, izquierda, Uquilla, Morales, Colorado Hurtado. Alcíbar. Claro. Qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo? Está Jimmy Izquierdo, Don Ese es Jimmy. Bernuncio, ¿no? Bernuncio, claro. Claro, con... Juan Ramón Bernuncio. Sí. ¿Qué equipo? Sí. Mire, estamos recordando equipos, pero ¿qué vamos a comparar con otros equipos? Como por ejemplo el que ganó la Copa del 2020. No, pues Nada no. que pues. ver con esos equipos. Mire los dos centrales ahí, Noriega con Montanero. Y adelante no lo vea Don Gavica con el Uquilla, el gran goleador, pues. goleador Muñoz, Muñoz. Hurtado, que venía de Filambanco, pues, ¿no? Claro, volante, el Colores Hurtado, Sí. fantástico. Claudio, marcador lateral izquierdo. Y Suap. ¿Qué equipo ese, que no? manejaba. Pero mira No. esa volante ahí con Gavica Insúa. No, es que no hay punto de comparación. Después de Insúa, pues se tiene que ir, pasó mucho tiempo en que llegó un gran jugador mundialista también, boliviano, Marco Antonio Echeverri. pero jugó muy poco tiempo. Y ese fue Pero que previamente había jugado en Emelec, ¿no? al revés. Primero jugó en Barcelona. Creo que primero jugó en Barcelona, después jugó en Emelec. En Emelec no le fue bien, en Barcelona fue un lujo. Quedó campeón con Barcelona. Claro. Queda campeón. Ese boliviano era harta pelota también. Jugaba bueno, muy muy bien. Qué 10. Estaba en sus mejores momentos. Llevó a Bolivia a su primer mundial, a Estados Unidos. Claro, pues, sino que lo expulsaron en el primer El primer partido a los 3 contra- minutos. ¿Contra Alemania fue o con- No tenía 2 minutos jugando y lo expulsaron. Sí. Mira ese equipo, ¿no? Está el Pepo Morales, Rosero, Ceballos, Echeverri, Capurro, Frickson. Delgado Agustín, No, qué equipo es. Por Dios. el Chino Gómez. Equipazo. Está este chico de la mitad de la cancha, Carabalí, Héctor Carabalí, uno de sus Qué grandes bueno. volantes. Era un gran volante, 5, sí. Julio César Rosero, el emperador. ¿no? Julio César Rosero. Qué equipo, ¿no? Sí, Equipazo. Equipazo. muy buen equipo, sí. Oiga, y de ahí se pasaron algunos años después de Echeverri. Vinieron jugadores como Jaime Pizarro, que fue un fracaso, un chileno. No, pero ahí fracasó. No fracaso, pasó pero nada con... Vino con una estela de. No, pero es que era un gran jugador, un gran perdóneme. jugador. Pero acá Aquí no hizo nada. no hizo No. nada. Fue un fracaso, realmente. Se Sí, sí. regresó. Si nosotros lo recordamos es porque tenemos que anotar de que llegó algún día. De ahí pasó también Elkin Soto, ¿se acuerda? Que Mr. Rollero La sacó. sota para Soto, para comprar la transferencia de Soto. Este chico Soto jugaba muy bien el colombiano, llegó en el 2006, pero no hubo la plata y el empresario se lo llevó a Alemania, jugó.
En Alemania jugó. Mainz 05 creo que fue, Claro. allá se lo llevó. Se lo llevó para allá. Mire, él jugó 44 partidos en Barcelona y marcó 7 goles. Sí, no, y jugaba bien, el flaco ese. No, era muy técnico, este colombiano era muy buen jugador y lo quería comprar Galo Rollero y estaba ahí buscando que iba a hacer la campaña de la Sota para Soto, ¿no? Y de ahí trajo su amigo Pocho, trajo a Marangoni. Marangoni. Pero porque creo que Insúa se lo pidió. Se lo enchufó. Es Oiga, que- Marangoni había venido acá a jugaba en Colombia e hizo un gol de tiro libre y se quedó ilusionado Pocho. Este es el jugador. Pues ese jugador lo único que hacía es patear tiros libres. Y si no pateaba tiros libres, era una moto ahí, pero quemando aceite. Y lo tuvo que aflojar lo más rápido. Y de ahí llega el de Pocho, de verdad. Díaz. O sea, la primera vez, porque Claro. recordemos que 2011. Sí, estuvo del 2011 al 2013, estuvo 2 años en Barcelona. Se fue para Arabia, ¿no? Y se fue a Arabia y de ahí regresó el 2016 hasta Buen la jugador, fecha. Buen jugador. Ha sido factor importante en los títulos que ha ganado. Eso es indiscutible. Tiene una referencia, ¿sabe por qué? O sea, yo lo entiendo a Pocho, lo comprendo. Porque mire, de todos los jugadores que hemos hablado, Díaz ha sido el jugador que le ha hecho grandes goles de diferentes maneras. Goles de chilena, goles olímpicos, goles de tiro libre, De cabeza hizo el otro día. goles de cabeza. Sí, exactamente. Ya ha jugado más tiempo. Goles de jugada. ¿Se acuerda ese gol que le hizo a Liga de Quito? Oye, de jugada, fantástico. Está a 2 minutos de romper el invicto y Exacto, o sea, de verdad que Díaz ha tenido una diversidad para hacer goles y ha gustado y ha entregado y hasta el último ahora que ya tiene su edad, lo ves que él todavía Sí. quiere seguir jugando. Este año para mí es mejor que el año pasado de Díaz. hay gente que se molesta cuando uno quiere hacer un análisis de esta manera que hemos hecho histórico, de números 10, pero de esos sota de verdad, y dice, no, lo están marginando a Díaz. No es eso. No. Estamos comparándolos, que es muy difícil, pero sí estamos cualificándolos. Entre todos esto va a estar. Pero cuando les doy los nombres de corrido, y usted me va a decir cuál le ha gustado más, Nivaldo, Moacir, Jason Teixeira, Epanorba, Concelo, Toniño Vieira, Troviani, Insúa, Echeverry, Damián Díaz, Yo soy romántico y yo me quedo con Víctor Epanor. Víctor Epanorba. Yo me quedo con Víctor Epanor y debo reconocer todo lo bueno, y lo acabo de destacar, de Damián Díaz. Pero no sé, era un hombre mucho más populacho, que le gustaba, o sea, Sí, era una cosa. compartir mucho con la gente, Sí. hablar. Había más de facilidades en pueblo. esa época también. Sí, era más de pueblo. Díaz se mantiene, se reserva muchas cosas. Está Sí. bien, ¿no? Eso es su Ahora son forma los de ser. tiempos, ¿no? Tiene que... Pero en el la cancha luce. luce mucho. Luce, sí. Y bueno, pues si hay que escoger, yo le digo de verdad, me quedo con Moacir. Usted se queda con Sí. Claudio Moacir Pinto. La verdad es que era una belleza verlo jugar. Y por supuesto, si hay un orden, me voy con el suyo, con Epanor. Y de ahí puede estar que esté trabajando Vasconcelos, Díaz. Está bien. Díaz porque está en la actualidad, está en la memoria del hincha. Pero cuando... Pero de todos estos jugadores que hemos hablado, el que más años ha jugado en Barcelona es Díaz. Sí. El que más años ha jugado Sí, es señor. Díaz. Quiero, sacar una referencia. De 2011 al 2013 hay 2 años. Del 2016 a la actualidad son 7 y 2, 9. 9 años ha jugado Claro. Díaz. Está en la Barcelona. memoria, Claro. está en la retina del aficionado, y en buena hora hay que reconocer los méritos que ha hecho para Ha jugado más de ser 200 partidos con Barcelona. multicampeón de Barcelona, ¿no? Es indiscutible. Pero queríamos hacer este reconocimiento, ¿qué le parece? Está muy bonito. Sí, me gustó poder hablar de estos ¿Y jugadores. qué le parece si para la próxima hablamos de Melec? Claro, de figuras del Emelec. Va a ver que descubre unos jugadores Claro. de alta jerarquía.
Se me Muy vienen bien. varios a la mente, ¿sí? Se nos vino el tiempo encima, más de 40 minutos conversando. Opa, no le creo. Créame. Pero yo creo que para la próxima va a tener que traer el vino ese que me ha ofrecido y que no lo veo. No lo veo en mesa todavía el vino. ¿Ah? ¿Sabe Ese qué? vino italiano que... Sí, no me va a creer, no tenía destapador. Bueno, ya vamos a decirle a producción. Para la próxima que tengan un destapador y Claro. traigo la botella. Así es. Muy bien, pero creo que es suficiente por hoy. Hemos querido dedicarle un tiempo a estos extranjeros que han llegado y han dejado una estela enorme de cariño porque la gente los quiere, se hacen ídolos de Barcelona. Hay otros que por ahí lo hemos tenido que nombrar, pero para poder diferenciar entre lo bueno, lo que se queda, la marca, con esos que pasaron inadvertidos y se llevaron mucha plata, algunos que se llevaron mucho dinero. Sí, señor. Gerardo, nos despedimos. Gracias, mi doctor, por haberme invitado aquí a estar con la vieja guardia. Muy bien, hasta la próxima semana. Muchas gracias.